Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. En nombre del Grupo Editorial Planeta, nuevamente la bienvenida a esta, una de las nuevas charlas del ciclo Verano Planeta, que cumple 19 años. Algunos que vienen todas las charlas estarán aburridos de escucharme, pero hay mucha gente que está llegando, así que las charlas comenzaron hace 19 años, como les decía, aquí en Mar del Plata, y luego se extendieron por todo el país, y empezó otoño planeta, invierno planeta, primavera planeta, y ha sido siempre muy grato poder reunir a los lectores con los autores, que como siempre decimos suele ser una actividad muy solitaria y no tienen muchas posibilidades de encontrarse con sus lectores, así que esta es una de ellas. Muchísimas gracias a esta casa, al Hotel Costa Galana, que nos hace sentir siempre muy cómodos, muy en familia. Estamos en familia, pues una familia marplatense la que lo lleva adelante. Muchas gracias al Canal 10 por ayudarnos a difundir las actividades del ciclo. Recuerden que tienen un sitio web que se llama www.ciclosplaneta.com.ar. Allí no solo ustedes van a poder seguir la agenda de las charlas, sino también las mismísimas charlas, porque se sube el audio de esas charlas luego, de manera tal de que si se perdieron algo, pueden ustedes ahí apelar al internet para refrescar la memoria. Particularmente, muchísimas gracias al Banco Hipotecario, que hace que ustedes se encuentren. No es un milagro, sino que alguien ayuda a eso, y para nosotros estar auspiciados por el Banco Hipotecario es particularmente grato, porque estamos acompañados de una institución que ayuda a mucha gente a encontrar parte de la felicidad de su vida, que es tener la casa propia. Así que muchas gracias por este acompañamiento que esperemos continuar en el tiempo. Llegó el momento en el que pueden meter la mano en las carteras, en los bolsillos, tomar el celular, poner modo avión, así navegamos felices. Y ahora les voy a contar de quién se trata nuestro entrevistado de hoy. Pietro Sorba nació en Italia, lo cual es una obviedad, apenas dice buenas noches, pero no importa. Es periodista, crítico enogastronómico y un estudioso de historia y antropología culinaria. Desde 1992 vive y trabaja en Italia, así como también en la Argentina y otros países de Latinoamérica. Fue columnista de la página Comer Afuera, Clarín, y de los suplementos de Gustación, Clarín 2004, e Infobae Gourmet, Infobae 2003-2004. Realizó el gran libro Clarín del vino argentino. Se desempeñó como asesor de contenidos de elgourmet.com y consultor de las empresas Tenaris, Risto Qui, Latitudine 38, entre otras. Condujo y cocondujo más de 150 capítulos de los programas sobre mesa de gourmets, sobre gustos, plato del Nuevo Mundo y Chile y sus vinos, emitidos por la señal elgourmet.com. Fue productor general de la serie documental Terra Brasilis. Es una voz calificada y consultada de manera habitual por medios nacionales e internacionales para hablar de gastronomía y temas relacionados con su actividad. Hoy estamos presentando recetas de bodegones, todos los secretos de la cocina porteña y sin más. Y como siempre les pido por favor que me ayuden a darle la bienvenida a Pietro Sorba. No veo nada, por eso que miro esto. No, pero hay gente ahí, no sé si alcanzas. Después vamos a hablar del libro, pero yo hoy me voy a sacar algunos gustos de preguntarle cosas que a Pietro le hubiera preguntado siempre y nunca lo hice. Vos tenés amigos, ¿no? Algunos. Sí. ¿Alguno de esos amigos te invita a su casa a comer alguna vez en su vida? Preguntas. Pocos, muy Pocos. pocos, muy Y pocos. aterrados. Es una excusa para no invitarme. Claro, ¿quién sienta a su mesa a alguien que se sabe todo de lo que uno le va a servir, no? Pero el asunto, Nino, es mucho más sencillo de lo que parece. A ver, Con hacer un buen plato de fideos, sí. al dente, con un buen aceite de oliva, yo estoy más que satisfecho. Pero es que los argentinos no comen al dente. Eso es cierto también.
¿Es así o no es así? Eso es cierto Sí. también. Decime, ¿en qué lugar de Italia naciste? En la región de Liguria y más precisamente en la ciudad de Génova, Genovés. la Riviera Ligure. Mire usted. Y contame, ¿cuál es la relación que vos tuviste de chico, independientemente de que a todo chico le gusta comer, pues, como cualquier ciudadano de a pie, con la comida? ¿Cuándo empezó a ser la comida un tema para vos? El tema empezó desde la infancia, desde la niñez, porque mi padre trabajaba en el ámbito gastronómico. Mi padre era, hoy en día se lo llama gerente de alimentos y bebidas en los buques de crucero. En esa época se llamaba maestro de casa, o sea, era una cosa mucho más sencilla. Y entonces nosotros en casa, tanto yo como mi hermano, como que estuvimos siempre conectados con ese mundo. Y por otro lado, como muchas veces pasa a muchas personas, mi madre era y es todavía una eximia cocinera, entonces tanto desde el lado de mi padre, de su profesión, y además él era también un excelente cocinero, como del lado de mi madre, empezamos a tener un contacto muy cercano y fluido con el tema de la comida. ¿Sabés, Pietro, que hay gente que no se sube a los cruceros porque sabe que baja con 4 kilos más? En Eso, serio, no es chiste, hay gente que sabe que no se puede dominar ahí. hoy en día la comida, por ejemplo, en los buques de crucero es una actividad dentro de todas Sí. las actividades que te ofrecen. Se come 4 veces al día, 6 veces al día y así, sin ningún tipo de límite. Y entonces, bueno, sí es cierto, mucha gente sale con algún kilito de Vos más. decís, tu madre una eximia cocinera. Sí, ¿No piensa eso todo ser humano de su mamá? La sí, pregunta, por no, porque supuesto. nadie hace el plato que mi mamá hacía, nadie. No, muchas veces mucha gente piensa eso. También yo conozco personas que dicen mi madre fue una cocinera, una excelente madre, pero una pésima cocinera. Eh, y el hecho de que tu madre o tu abuela hayan transmitido ese amor, esa paciencia, esa sabiduría que está conectada y con la comida, bueno, hace sí que mucho el recuerdo, la parte emocional vinculada a la comida quede grabada en la memoria de manera imborrable, definitiva. Ahora, si en vez de nacer en Génova vos hubieras nacido en Londres, no hubieras sido lo que sos Y hoy, no lo ¿no? sé, Y nadie lo digo, qué sé sabe. yo. ¿Quién se puede enamorar de la cocina inglesa? Poca gente, me parece, ¿no? Es una cocina diferente, Sí. que tiene mucho menos matices que la cocina italiana, pero en Londres se come muy bien Sí, hoy en ahora se día. come muy bien, es cierto. Pero cuando uno va a Italia y ve en esos mercados, esas señoras que se pasan horas hablando con esa persona que le está vendiendo el pomodoro y uno es un deleite que aprende con ellos a disfrutar de ese vínculo con los alimentos. Sí, uno nace con eso y en Italia eso es realmente muy potente. Uno desde la niñez está acostumbrado por lo menos a verlo. Y después, obviamente, si eso te gusta, empezás a frecuentar esos ambientes, empezás a apreciar esa variedad extraordinaria, esa cultura, diría casi obsesiva que existe en relación a los productos, a la manera de evaluarlo, de comprarlo. Vos ves las señoras que están ahí mirando, tocando los Sí. productos, que eso me molesta. Discutiendo No, con el señor que les vende a veces, ¿no? discutiendo. Y entonces, bueno, hay gente que capaz de puede hablar 20 minutos alrededor Sí, de una berenjena, sí, filosofando y sí, por qué es así, por qué es así, si es mejor la larga, si es mejor la redonda, si es mejor la violeta, si es mejor la sí. blanca, si es mejor la chica, etcétera, para preparar un determinado plato. Entonces uno nace con eso, uno nace con esa, es una cultura, es una forma, es un modo de vida, es una forma de vivir. Salió un libro hace poco que se llama ¿Por qué los italianos hablan siempre de comida? También los argentinos hablan siempre de comida. Pero en Italia se habla siempre de comida porque es parte de la cultura, es parte de la forma de vivir y es parte de la forma de ser de los italianos. Eso es nada más y nada menos que eso. Bueno, en Francia uno también ve, por ejemplo, una señora discutiendo con el maestro quesero, también media Sí. hora sobre un queso. Pero ¿por qué pasa eso? Y eso es lo que tenemos que lograr de a poquito también acá. Con eso no quiero decir que eso no exista acá, pero en Italia eso es mucho más presente, en Francia es mucho más presente. ¿Por qué?
el producto excelente se logra a través de la obsesión por el detalle. Yo hace poco estuve haciendo un recorrido en una región de Italia que lo estaba hablando hace pocos minutos, ahí arriba en el bar, en una región que se llama Emilia-Romagna, que es la región que algunos definen la Food Valley, o sea, el valle de la comida de Italia. De ahí salen productos extraordinarios como el parmigiano reggiano, el grana padano, el aceto balsamico, el prosciutto crudo, il culatello, el formaggio di Fosse, puedo hablar 10 minutos de eso. Bueno, el parmigiano reggiano, por ejemplo, que es quizás el queso italiano más reconocido en el mundo, se hace simplemente con sal, leche y cuajo. Pero cuando ustedes entran en esa catedral donde se guardan 400.000 hormas de parmigiano reggiano de 30 kilos cada uno, es una imagen que yo nunca podré olvidar en mi vida, y habla con la persona que producen, que cuidan ese queso por de 18 meses para arriba, o sea, lo esperan desde 1 año y medio para arriba, y habla con ellos. Hay un señor que tiene un martillito de metal que se pasa todo el día golpeando la zona para escuchar el ruido. Y en base al ruido, él define... ¿Qué golpea? ¿La horma? La horma del queso. ¿Y qué le dice el ruido? El ruido le dice si la horma está bien o está mal. Imagínese el nivel de obsesión y de cultura que tiene este hombre, que sabe reconocer a través del ruido si ese queso está bien o está mal. Entonces, bueno, esa es la clave para tener productos de extraordinaria calidad. ¿Por qué? Porque los tipos hace siglos, por ejemplo, ese es un producto que tiene 10 siglos de vida. A lo largo de 10 siglos, esas personas estuvieron ahí pensando cómo hacerlo mejor, pero a partir de 3 elementos. Repito, sal, leche y cuajo. Nada más que eso. Y paciencia. Y obsesión por la perfección. Bueno, eso es lo que define el producto. ¿Y la producto. técnica cambió algo? No, la técnica es exactamente la misma, cambiaron poquísimas cosas. Sí. La técnica es exactamente la misma. Bueno, ahora se puede lograr una humedad, supongo yo, no sé, una Sí, temperatura. lo único que algo. controlan un poco es la temperatura, pero la técnica, si ustedes la ven, es exactamente la misma. Se tira el cuajo, se llega a la temperatura, se saca digamos, el queso, se coloca en la horma, se deja secar unos días, después se tira en el agua con sal, y después se saca del agua con sal y se coloca en las estanterías. Punto, se acabó. ¿Y por qué sale uno distinto que el otro? Y porque a veces falla. Puede fallar, a veces falla. Tu Sam, ¿se acuerda? Puede fallar. Contame, ¿en qué momento de tu vida fue el punto, la bisagra en el que vos dijiste la comida, los alimentos van a ser mi actividad profesional? Yo creo que ni siquiera me di cuenta. O sea, empecé y... ¿Pero empezaste a qué? Yo empecé desde el punto de vista del trabajo, empecé mis primeras experiencias laborales a los 14 años, que es la edad mínima que la ley italiana te permite para poder acceder a un trabajo en forma legal. ¿Y qué hacías? Bueno, y ahí yo, niño precoz rebelde, para desafiar a mi padre, decía yo durante los 3 meses de vacaciones del verano y en el mes de vacaciones de invierno quiero trabajar. Muy bien. Y quiero trabajar en los barcos como vos, y quiero empezar y quiero tener mi dinero, etcétera, etcétera. Bueno, mi padre, como buen genovés, hombre de otro tiempo, me miró con su cara como diciendo, sí, quieres hacerlo, muy bien, yo te lo voy a conseguir el trabajo. Entonces me dijo, ¿qué quieres hacer? Yo quiero ir a trabajar en los ferries, quiero navegar, bueno. Entonces me consiguió un trabajo como ayudante de bar en unos ferries que realizaban la ruta Livorno-Olbia y que trasladaban pasajeros durante las vacaciones. Y ahí empecé a aprender lo que significa trabajar en un bar, por ejemplo. Levantarse en la mañana a las 4, preparar la leche, el café, cargar las heladeras, bueno, en fin, todo el trabajo básico que uno tiene que empezar a conocer. Y a partir de ahí empecé a trabajar durante los meses de verano, obviamente estudiar, porque mi padre decía que el estudio era mi prioridad, pero
empecé a trabajar en esas situaciones y después empecé a ser inspector para una empresa hasta llegar a ser gerente de una división de la empresa de catering más grande de Italia. Cuando hablo de catering no estoy hablando de fiestas o de cumpleaños, estoy hablando de trenes, aviones, buques de crucero, plataformas petroleras. Entonces, desde mi trabajo yo tenía que organizar la provisión de la comida, la cocina, los cocineros, los menúes, prever cuánta comida se necesitaba en X cantidad de tiempo, en fin, todas esas En el cosas. caso de Los los aviones, de los cocineros, trenes, etcétera, hay particularidades muy singulares, sí. ¿no? Es todo un trabajo de previsión. Hay que calcular exactamente las cosas, ser muy cuidadoso con las normas higiénicas, sanitarias. Hay que calcular bien el consumo, porque si no, con esa cantidad de comida que uno elabora, si te equivocas, la verdad que la empresa... ¿No podrían hacer otra cosa para cambiar el pasta o pollo, pasta o pollo, pasta o pollo? Sí. Yo, por ejemplo, soy partidario de Sí. eliminar la comida de los aviones. ¿Eh? O sea, porque la verdad que a veces es tan mediocre Sí. que, bueno, sería mejor ofrecer una comida y darle la opción al pasajero de pagarla a un precio obviamente aceptable, pero yo prefiero no comer nada, Leí ¿no? una vez que, no sé si era American o alguien así, decidió sacar una aceituna y eso Pero vos generó tenés que pensar, un ahorro de millones de dólares. bueno, no sé si son millones, pero la verdad que se ahorra mucho dinero. Vos tenés, como el dueño de IKEA que no te deja tirar IKEA es esa Sí, cadena de mobiliario mobiliario, objetos, estándar, sí. etcétera, que está en todo el mundo. El dueño de IKEA se fija también hasta en el lápiz que se le da a los clientes cuando uno entra para anotar las cosas que uno Y ese quiere no es comprar. genovés. Ese no, es sueco. Ah, por eso. Es sueco. Entonces, cuando los volúmenes son grandes, cuando hay mucha gente, cuando el efecto multiplicador es dramático, Claro. es realmente dramático. Pero vos fíjate, una compañía de aviones movimenta millones de Sí, pasajeros. Si vos te equivocás de una aceituna, en un año son millones de de aceitunas que vos aceitunas. tenés que comprar. Claro, claro. Y eso vale para, no sé, cuando utilizar la sal, la pimienta, todo es multiplicado, pero hasta un extremo muy, muy grande. Entonces eso genera efectos devastadores en el balance de las compañías. Y uno de los trabajos que yo tenía en mi compañía era sanar todos los desastres que hacían mis colegas. Entonces, bueno. Decime, a qué se dedica, para qué sirve un crítico enogastronómico? Yo prefiero un periodista enogastronómico, porque los críticos, bueno, critican, bueno, es una práctica muy fácil, ¿no? Sentarse y criticar. Yo prefiero investigar, evaluar, conocer. Entonces, un periodista gastronómico es un periodista que estudia, investiga, conoce, intenta conocer y dar a conocer la relación que existe entre un pueblo y su comida y el territorio donde esas personas viven. Entonces, bueno, existe por supuesto una relación muy profunda entre la comida, el territorio y las personas. Y entonces el periodista gastronómico es el que intenta descubrir, investigar y después transmitir a los otros las cosas que encuentra en esas ¿Y situaciones. un periodista enogastronómico sabe cocinar? Debería saber cocinar. Si no sabe cocinar, ¿cómo podés evaluar lo que hace un cocinero en su cocina? Entonces es un poco complicado si no sabes cocinar. ¿Cómo puedes evaluar un plato si no sabes cómo se prepara un plato? Cuáles son las reacciones de los alimentos frente al cambio de temperatura que el fuego produce en ese alimento? Y tu trabajo, ¿en qué nos genera una mejor calidad de vida a los ciudadanos de a pie? No sé si genera una mejor calidad de vida, pero debería, por lo menos ese es el propósito, debería generar una conciencia un poco más amplia. ¿Qué quiero decir con eso? Si el periodista gastronómico transmite información de calidad y no se limita a decir que una albóndiga es más grande o más chica que la otra en un restaurante, debería ayudar a las personas a elegir mejor los productos cuando va a comprarlos en una verdulería, en una frutería, en una carnicería, en un supermercado.
y debería ayudar a las personas a entender y a comprender si cuando comen en un determinado restaurante esa comida es buena o no es buena. Entonces, la visión que tiene o la vocación que debería tener un periodista gastronómico es esa, ayudar a los otros a elegir mejor, a aumentar su capacidad de análisis, eh, a hacer entender a la persona cuando están delante de un producto de mala calidad o de mediana calidad o de buena calidad o de pésima calidad. Eso es un poco lo que tiene que transmitir, en mi opinión, un periodista gastronómico. Hablabas recién de que te importaba el vínculo de la comida con la cultura de un pueblo. Independientemente de la diferencia casi obvia que hay entre la comida de países cálidos con los de países fríos, nos damos cuenta de que hay diferencias, ¿existe una posibilidad de interpretar el espíritu de un pueblo, su idiosincrasia, su cultura, su forma de ser a través de su comida? Sí, seguramente, o por lo menos uno intuye cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo recomiendo siempre cuando amigos o personas conocidas o no conocidas encaran un viaje, es la de ir a visitar, una de las primeras cosas hay que ir a visitar un mercado. ¿Por qué? Porque el tipo de comida que uno encuentra en un mercado, los gestos, la forma de vender la comida, los puestos de que venden comida, los olores que uno percibe, ya son un indicio importante de lo que uno va a encontrar en ese lugar y en esa Y van a sociedad. sacar las mejores fotos del viaje. Y van a sacar, porque exactamente. Eh, Entonces, eso, la comida te da una idea de cómo puede ser un pueblo. Si uno va, supongamos, no sé, en Nepal o en Tíbet, donde hay una alimentación muy vegetariana, muy vinculada a lo vegetariano, y uno ve que hay una dinámica, una velocidad, una forma de conversar, de hablar, muy vinculada a la alimentación. Hay países donde, como Argentina, donde se come mucha carne, mucha proteína, y ahí se nota, digamos, la presencia del hierro y de los glóbulos rojos que están en la carne, porque la gente es sanguínea, tiene pimienta, es en algunos momentos, digamos, casi, no digo agresiva, pero te manda no sé dónde. Bueno, eso también, obviamente, depende de la idiosincrasia, pero también depende un poco de lo que uno ingiere y de cómo se alimenta. Hay lugares donde uno escucha a los vendedores gritando, Sí. ¿no? En Grecia yo recuerdo... Grecia, el sur de Sí, Italia. sí. Bueno, pero eso es una herencia del pasado cuando los mercados, porque los mercados son parte de la cultura del Mediterráneo y de Asia, de Oriente Medio, bueno, ahí, digamos, había una forma de vender, es la manera de vender, de llamar la atención de los posibles clientes y comensales, y bueno, y se ha transformado casi en una cosa, en algo, ¿cómo te puedo decir? Folclórico. Casi folclórico, sí. Es parte, digamos, de los rituales que uno puede vivir en situaciones de ese tipo. Es muy notoria, digamos, muy notorio el aumento de la educación de cada uno de nosotros relacionados con los alimentos. Creo que una de las cosas que se hace más evidente tiene que ver con el vino. No hace muchos años en esta ciudad, en este país, gente de clase media tomaba vino de Dama Juana en su casa y las personas que tomaban un vino un poco más fino no pasaban de lo que hoy podrían ser un vino común. Hoy todo el mundo habla de varietales, de genérico, de que esto para, ¿no? De alimentos de casa, para Sí. comer. Bueno, ¿cómo se produjo eso? ¿Fue deliberado de la industria o fue espontáneo? La industria del vino, Argentina es una de las industrias más eficientes que tiene el sector gastronómico. Supieron hacer un trabajo de reconversión, diría yo, extraordinario. Decidieron cuáles eran los objetivos, supieron interpretar los cambios y la dinámica del mercado y no es una casualidad que, por ejemplo, hoy en día se exporten 1.200 millones de dólares de vino versus los 50 millones de 10 años atrás o de 12 años atrás. Y vos podés exportar esa cantidad de producto barra dinero si tenés un buen producto, si no, los mercados no lo reciben. Y desde el punto de vista del mercado interno, perdón, Por favor, ah, gracias. eh,
Y desde el punto de vista del mercado interno, también hubo un cambio enorme, lo que mencionaba vos, Sí. gracias a la difusión de los medios, el trabajo de los periodistas, de las bodegas, y de todos los actores involucrados, que bueno, que difundieron, diría muy bien, algunas palabras, algunos conceptos, algunas ideas relacionadas al vino. En síntesis, hoy se toma menos, pero se toma mejor. Porque antes, yo le digo, en el año 1950 en Argentina se consumían aproximadamente 100 litros de vino por persona, inclusive los niños, por la estadística Mm. considera a todos, per cápita por año. Hoy en día estamos más o menos en 35, 36 Es litros notorio la por baja, persona. La ¿no? baja es enorme porque se toma menos, ¿Pero porque se hay otra... reemplazó con otra bebida o no? No, porque hoy en día hay otra bebida, hay cerveza, hay gaseosa, hay toda una cantidad de Se bebidas toma mucho más que cerveza antes que no antes. había. Sí, O sea, claro. antes se tomaba agua y vino. Hoy hay agua, vino, gaseosa, bebida light, bebida no light. Entonces, bueno, se fue diluyendo el consumo, pero ¿qué hicieron la bodega? Las bodegas empezaron a eliminar de alguna manera el vino de la dama Juana y empezaron a dirigir el consumo hacia los vinos finos. Entonces, ese cambio, ese switch que hicieron, le permitió a la bodega recaudar más para compensar la baja del consumo y además abrirse al mercado de la exportación para poder recaudar dinero de otra manera. Una pregunta entre nosotros, no va a trascender de acá. Cuando viene ¿cómo se llama? Un enólogo y te dice, este vino es para mm, casa, ¿cómo se llama? Carnes de Uh casa, -huh. y tiene un sabor aterciopelado, redondo, con reminiscencia de vainilla, a ver, eso es, ¿tiene algún viso de realidad o es fantasía pura? Sí, tiene varias cosas. Hay mucha Eh, poesía ahí, ¿o no? no hay poesía, Sí. bueno, en fin. No, es un lenguaje que Sí. normalmente utilizan las personas que técnicamente trabajan, por ejemplo, en el mundo del vino. Entonces, Sí. para transmitirse información y para que el otro la entienda, se tienen que utilizar esos términos. Entonces, cuando yo le hablo con una persona Pero es cierto que frutos sí, rojos, porque ¿existe se eso? llaman descriptores. Entonces, los descriptores te sirven. O sea, cuando uno necesita decir que algo tiene sabor a algo, necesita utilizar determinadas palabras. Entonces, en el mundo del vino, los descriptores son esas palabras que te sirven para explicarle a otro cuál es el aroma que ese vino desprende en una degustación o antes de tomarlo en una comida. Y entonces se tuvo que armar un lenguaje, un vocabulario que de alguna manera describiera esos aromas y esos sabores. Es el único sistema para poder de alguna manera explicarle al otro qué tiene ese vino. Ahora, después hay personas que abusan de eso, ¿no? Lo adornan bastante. Para darse un tono, Sí. y la Y otra uno le cosa... dice que sí, que siente la Oh, sí, vainilla, sí, pero para no quedar como un sí, sí, estúpido, ¿no? cómo no, Porque, la claro, siento, está ahí en el claro. fondo, está ahí en el fondo de la Sí. botella, espera que la voy buscando. Decime una Pero el cosa, vino, sí, como sí. todo, es un ejercicio, como ir al gimnasio. Hay que entrenarse y de a poquito ir reconociendo los aromas. Nuestra memoria nos ayuda mucho en eso, porque la memoria se vincula, por supuesto, a lo que perciben nuestros sentidos. Y entonces, cuando nuestra memoria se acostumbra a diferenciar los aromas que encuentra en el vino y los engancha con la palabra que describe esos aromas, nosotros de a poquito nos transformamos, no digo en unos degustadores, pero en personas que saben reconocer un vino. Entonces, lo que yo recomiendo para no sentirse, para no frustrarse, para no sentirse unos inútiles frente a esas situaciones, porque hay gente que se siente mal, porque hay otro que empieza a decir, no, porque este vino, ¿no? Aprendan pocas cosas, pero que son muy básicas, y a partir de ahí van a ver van a sentir que pueden. Entonces, primero diferenciar el color. El color es un dato objetivo, no subjetivo. Un determinado color indica que el vino es joven, otro color indica que el vino tiene una mediana edad y otro color indica que estamos frente a un vino que tiene 6, 7, 8 años.
Entonces eso lo puede aprender cualquiera. Una vez que ustedes logran ver, compren un vino, si pueden, que tiene 10 años de antigüedad, compren un vino que tiene 5 y compren un vino recién elaborado. Y van a ver que los colores son distintos y memoricen esos colores. Eso es un punto de partida extraordinario. Y ya que están con la copa en la mano, lo degustan y empiezan y tienen que empezar a olerlos. Y ahí se van a dar cuenta de los diferentes aromas. Bueno, y ahí tienen que seguir, tienen que seguir, tienen que seguir, y posiblemente tener una persona al lado que conozca el tema y que les explique tranquilamente 4 o 5 cosas básicas. Y ahí van a empezar ¿Sos de los a que cree que degustar. hay leyes rigurosísimas y no se pueden transgredir? En relación Digo, al vino, ¿qué vino acompaña determinada comida? no, hay cosas que en mi opinión son razonables y Sí. cosas que son totalmente locas. Entonces quiero decir, si nosotros tenemos, acá estamos en Mar del Plata, tenemos unos pescados maravillosos, tenemos la posibilidad de comer pescado fresco, cosa que, por ejemplo, en Buenos Aires es bastante complicado. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de degustar, de probar, de disfrutar, por ejemplo, de un pescado fresco, la verdad que un pescado de carne blanca, que es una carne delicada, es una carne eh, que no necesita salsa, que no necesita nada, ¿cómo podemos, a ver, se puede combinar, por ejemplo, en vuestra opinión, un pescado de esa característica con un Cabernet Sauvignon? Es una cuestión así muy simple, es razonar. Entonces tenemos que usar primero nuestro sentido común y decir, bueno, ese pescado quizá funciona mejor con un vino blanco de cierta característica. Por supuesto, después cada uno tiene la posibilidad de combinarlo con un Cabernet Sauvignon, o sea, nadie te lo impide, pero la verdad que perdemos el vino, en ese caso perdemos el vino y perdemos el pescado, es una pena. Entonces intentemos hacer todo lo posible para realizar combinaciones medianamente lógicas que nos permitan disfrutar al máximo tanto de la materia prima del pescado como del vino. Una vez iba en un vuelo y junto a mí había un señor, me puse a charlar y el señor era el gerente de contenidos de Gambero Rosso, Bien. digamos, el canal gourmet de Italia, ¿no? Luego charlando, de pronto él me dijo, no, dice, las 3/4 partes de las personas que ven el canal no cocinan y lo tienen como Aspiracional. o aspiracional o era mejor ver ese canal y no el noticiero que los ponía un poco nerviosos a la noche. Es exactamente ¿Vos así. crees que ocurre lo mismo acá con el gourmet, por ejemplo? Bueno, a ver, te voy a dar así que no es una premisa porque es cosa vieja, pero Sí, no lo sabe mucha gente. Eh, un canal conocido acá de comida que se hizo en el año 1999, tuve el placer de hacerlo yo, ese canal, es el canal del Gourmet. Originariamente se tenía que hacer con ese señor del Gambero Rosso. Sí, mira, ¿no? Y mira que los bueno, astros después no se dio. se están alineándose. Después no se dio. Y en el Gourmet, por ejemplo, después de los primeros 6 meses hicimos un estudio de mercado para entender la Sí. tipología de nuestros televidentes, o sea, esas son cosas que se hacen normalmente en las empresas grandes, para entender, digamos, cuál era la orientación de nuestros espectadores, de nuestros televidentes. Entonces, primero descubrimos que en ese momento, que era otro momento, y en Sí. esta sociedad hiperdinámica, hiperkinética, 15 años son una eternidad. Pero en ese momento descubrimos que nuestros televidentes bueno, nuestro contenido era aspiracional, o sea, era algo que realmente la gente de alguna manera consideraba un objetivo, ¿eh? Poder cocinar de esa manera, lograr esa comida, poder degustar esa comida. La otra que vos mencionaste, la encontramos también nosotros. Muchas personas miran el programa de cocina, gente que cocina, porque no hay violencia, no hay sexo, no hay malas palabras, no hay gente que se insulta, no hay gente que se pega. Se realiza Eso no una... es vida, ¿no? Bueno, también es cierto, también es cierto. Hay una persona que empieza a hacer algo y termina de hacerlo. Hay algo concreto, se toma una materia prima, se transforma, se elabora y termina en un plato terminado.
es una acción concreta. Activa el jugo gástrico. Mire, a ese propósito, uno de los efectos negativos que se estudió hace pocos meses de toda esta proliferación de imágenes de comida, yo mismo soy uno de los responsables de esta cosa porque yo tuiteo y mando en Facebook las imágenes de la comida, etcétera, pero eso generó otro problema. Eso se llama food porno o porno food, o sea, son esa exagerada presencia de imágenes de comida que tenemos en las redes sociales. Eso genera, lo que dijo el señor, o sea, una gana tremenda después de comer. Ni te cuento lo que Porque nos va a uno, pasar a todos no, nosotros después de esta charla, claro. porque ¿Sabes? uno ve esos platos maravillosos en un primer plano cerrado, ve los jugos, el aceite y todos los detalles. Entonces uno dice, y después de eso, bueno, y la gente come, no, en serio, come más, porque el deseo de comer aumenta de manera considerable y es una de las cosas que se ha Sí, como estudiado. cuando uno veía fumar en las películas, ¿no? Dice que ahora lo van a prohibir. Así que bueno, todo lo que está pasando con la ¿Y comida se es muy usan las interesante. estrellas, los chefs estrellas, la industria de la alimenticia, utilizan a esos estrellas para inducir Sí, no sé, compras o sí, seguramente, o sea, consumos, digo? eh, usted se ve acá, digamos, en algunos casos se usan, entre comillas, cocineros mediáticos para acompañar a un determinado producto gastronómico. A veces la imagen, si uno lo piensa, es un poco contradictoria, ¿no? Porque se utiliza un cocinero que supuestamente de muy alto nivel para publicitar un producto de consumo que no es de nivel tan alto. Pero bueno, también eso tiene su lógica, por supuesto. Eh, A veces eh, no era tan directamente vinculado con lo comercial. Recuerdo haber leído que alguna vez el gobierno español, con Arguiñano, el Ministerio de Salud, por ejemplo, bueno, hacía que Arguiñano en el medio de la cocina dijera, los niños tienen que cepillarse muy bien los dientes. Y no era una cosa no, pero espontánea, desde sino que era ya. muy Pero guionado, ¿no? en ese caso, Arguiñano hizo un trabajo extraordinario, en el sentido que fue uno de los primeros cocineros que, en lugar de pensar en proponer su imagen simplemente por el gusto de proponerla a cambio de dinero decía cosas, o sea, que eran útiles para la vida de todos los días, o sea, esas cosas, lavar la verdura, cómo se lava la verdura, cómo se mueve una tabla, todas cosas que hoy en día todos más o menos conocemos, pero piensen en lo que se decía 10 años atrás en la tele. Nadie hablaba de esas cosas, pero hoy en día, por suerte, esos mensajes, o por una cuestión comercial, o porque realmente los cocineros o las personas que trabajan en el medio, como nosotros los periodistas, se han dado cuenta que ese mensaje es muy importante, que hay que transmitir también esas cosas, más allá del mensaje de la comida maravillosa y toda una serie de cosas que se están transmitiendo en esta época. Pietro, tus libros se han dedicado muy particularmente a determinados lugares donde la mayoría de nosotros creemos que no se da la cocina más sofisticada, porque los bodegones, las pulperías, las parrillas, etc. ¿Por qué vos focalizaste tu interés en esos lugares? Porque nadie lo había hecho. Buena respuesta. Y porque creo que si queremos construir un poco una cocina fuerte, lo que tenemos que tener muy claro es de dónde venimos con nuestra cocina. Entonces, si nosotros no entendemos cuáles son los cimientos de nuestra cocina, de la cocina argentina, es imposible proyectarse hacia el futuro. Entonces, si nosotros no entendemos y no aceptamos que tenemos poca presencia de cocina regional. Y a regional me refiero a la cocina del NOA, del NEA. Si no aceptamos que en el mundo nos conocen básicamente por la carne y nada más, y por el vino, si no aceptamos que nuestra cocina tradicional es una cocina de inmigrantes y no sabemos qué hay detrás de todo eso, bueno, va a ser muy difícil construir una nueva cocina argentina. Entonces, por ese motivo que considerando que no había libros, guías o textos que pudieran ser de referencia, perdón, en relación a la comida tradicional argentina, pensé que había llegado el momento de hacerlos. ¿Para qué? Para que un estudiante
de cocina en una escuela tuviera un texto de referencia, para que un turista que llega a Buenos Aires sepa que es un bodegón, que es una parrilla o una pizzería tradicional, para que un argentino sepa que en Chubut, en Córdoba, existen rutas gastronómicas y productos extraordinarios, para que sepan de qué se trata una pulpería y que la pulpería es la abuela de los bodegones y la madre de los almacenes de despacho con bebida. En fin, todas cosas que parecen obvias, pero obvias no son y no eran porque nadie había escrito cosas sobre eso. Por ese motivo empecé a dedicarme. Es la nuestra una cocina de inmigrantes, como decís vos. Una parte de la cocina es una cocina de inmigrantes. Esa fusión, supongo yo, entre distintos orígenes y vertientes ha dado una cocina argentina típica. Yo creo que sí, por lo menos la cocina que encontramos en los bodegones es la cocina ítalo-hispano-porteña con una pizca de alemán, de cosas alemanas, porque está el tema de la cervecería, del lever, Sí. del codillo de cerdo, del ¿Italiana y chucrut. española por partes iguales? Diría Sí, que más o sí, menos, sí, sí. diría que sí, que ese 80-90% ítalo-español es dividido Pero eso en partes dio, iguales. seguramente, parió platos originales, distintos, nuevos, no sé. Desde mi punto de vista, la cocina tradicional argentina, esta cocina Sí, ítalo-hispano-argentina, es el modelo de fusión más interesante que yo he visto en mi vida. sí. Porque en un bodegón, por ejemplo, nosotros encontramos, ahí tenemos un señor, el dueño de un bodegón, de una cantina, mejor dicho, muy conocida de Buenos Aires, que es la cantina Chichilo, así que lo saludo. Desde el año 56, ¿verdad? Que tengo buena memoria. Desde el año 56 esa familia propone, por ejemplo, un modelo de cocina ítalo-porteña extraordinaria. O sea, tenemos esos platos de la tradición que se generaron a partir de la llegada de los italianos hace 120, 130 años atrás o antes, que de a poco se fueron transformando en recetas un poco diferentes a lo que nosotros podemos encontrar en Italia, pero eso es normal. Pero imagínese, esos señores, esa familia, llegaban muchas veces con una valija y adentro de cartón y dentro de la valija no tenían nada, tenían solamente algunas recetas y algunos recuerdos de su país y cuando llegaron acá encontraron riqueza, encontraron alimentos y empezaron intentaron replicar esas recetas de su pueblo con lo que tenían acá y inevitablemente el agua es distinta, harina distinta, tomates distintos, porque es otro país, estamos a 12.000 kilómetros de Italia, no es ahí Italia. Los ¿Será por tomates, eso que acuñamos, por ejemplo, milanesas que no existen en Milán o sorrentinos que no existen en en Sorrento? Sorrento, Claro, claro, pollo a la calabresa que no que no existe en existe en Calabria. Calabria. Entonces, bueno, es así. ¿Por qué? Porque con el tiempo esas recetas fueron, no sé si víctimas o tuvieron unos pequeños cambios que la transformaron en algo nuevo y típicamente argentino. Por ejemplo, la empanada. La empanada no es ningún invento argentino, la empanada Árabe, ¿no? existe en el mundo Sí. árabe, en Asia, etcétera, pero se transformó con el tiempo en un plato emblemático argentino. ¿Por qué? Porque los argentinos hacen unas empanadas extraordinarias, maravillosas, jugosas, húmedas, con un sabor extraordinario y se han transformado en un plato de uso común en todo el país. Eso es lo que transforma un plato en un plato emblemático de una cocina. Cuando el plato empieza a ser un bien común en todo el Sí. país, ese plato se transforma en un Con, plato con emblemático. variantes Con regionales, ¿no? variantes regionales, por Claro, supuesto. la Pero usted la tucumana, la empanada, mendocina, claro, la salteña que tiene papa que no tiene. pero la empanada se encuentra en todo el país. Entonces es un plato emblemático. La milanesa se encuentra en todo el país. Por más que haya venido de Milán, de lo que sea, es un plato emblemático del país. Vamos a hacer una guía para nuestra gente. Vos entras a Ojalá un pudiera. bodegón. ¿Cómo sabés en qué te fijás? ¿Cuál es el detalle? Algo que te dice, estoy en el buen lugar. En la cara del dueño. La cara del dueño es importante. Esto, no, dice, no, es una broma. Me fijo en varias cosas, pero eso es parte un poco de lo que uno, casi sin querer,
aprende a lo largo de una vida de este trabajo. Entonces, te lo digo en serio, Nino, uno pasa la puerta de entrada sin ni siquiera comer y te digo que en un 95% Acertás. acierto. O sea, no sé, hay algo, uno empieza a hacer empieza a mirar cosas rápidamente como, a ver, primero el olor. El olor que yo percibo en el local me indica cosas. Primero me indica si no hay extracción y segundo me indica Si lo que se está si haciendo lo que se está huele haciendo bien. huele bien. Y después detalles que son que parecen insignificantes pero que son reales, o sea, cómo están el aspecto de los camareros. ¿Por qué eh, uno piensa en un mozo de muchos años cuando entra a un bodegón con experiencia, con cancha? Porque eso es lo que funciona en un bodegón. El bodegón no es un lugar de moda, fashion. Ahí la pauta es tener un mozo de esas características, un mozo que recuerda los pedidos, un mozo eficiente, un mozo que no habla tanto, un mozo que sabe recomendar, que cuando vos empezás a pedir demasiado dice, no, 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 espere un segundo. Con lo que usted pidió hasta el momento vamos muy bien. Después, eventualmente, usted me pide otra cosa. Un mozo que conoce perfectamente si los vinos están o no están, que entiende perfectamente desde la mirada y el cliente que tiene delante de él, si ese cliente es un cliente que puede gastar X cantidad de dinero en función para comprar un determinado vino o no, si ese cliente es un cliente molesto o no, porque el mozo experto lo Lo sabe entiende inmediatamente. inmediatamente. Entonces, bueno, eso es lo que se necesita en un bodegón, porque el bodegón es un lugar transversal, es un lugar donde van familias, amigos, jóvenes, jubilados, La gente otra de que mediana pienso es edad, en o sea, hay de todo, habitués, además, ¿no? inhabitué. Entonces Gente que va siempre al mismo lugar. se necesitan mozos cancheros, o sea, se necesitan mozos que realmente entiendan quién es un cliente, cómo tratarlo, etcétera. Muchas veces nosotros vamos a restaurantes donde realmente el mozo no tiene la menor idea ni de dónde está, o sea, no sabe dónde está, no entiende, uno le hace una pregunta sobre el menú, no te sabe responder, vos pedís un vino y vuelve a los 10 minutos y te dice, no, el vino no está, entonces la verdad que eso no es, a ver, tampoco es una tragedia, porque las tragedias en la vida son otras, pero eso tampoco no es una cosa La agradable. otra cosa que me llama la atención de algunos bodegones es una carta interminable. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cómo ¿Cómo hacen? hacen? ¿Cómo ¿Cómo hacen? hacen? Y bueno, pero lo hacen. Entonces uno tiene que aprender a leer las cartas. Si uno se fija, muchas cartas que parece y que son casi interminables, cada día hay menos, porque por varias razones. Porque cuesta, porque es difícil mantener el stock, porque se necesita mucho lugar para conservar tantos alimentos, etcétera. Pero si uno se fija, eh, muchas veces en las cartas hay ingredientes que se repiten. Mm. Entonces eso significa que los platos son muchos, pero los ingredientes que vos Son necesitas para pequeñas hacerlo variaciones, claro. necesitas no muchísimos ingredientes para poder tener una oferta de plato muy grande. Entonces eso demuestra la picardía de quien propone esa carta, que es una persona inteligente que te da la idea De muchas de opciones. muchísimas opciones, pero desde el punto de vista de la gestión de ese producto, también demuestra habilidad empresarial. ¿Por qué? Porque con una cantidad no excesiva de materia prima logra ofrecerle a sus comensales muchísima posibilidad y muchísimas elecciones. Lo otro que uno cree, por lo menos yo, es que voy a comer allí platos caseros, de esos que se hacían en la casa de cada uno y que ya no se hacen Eh, más. Por ejemplo, no sé, niños sí, envueltos. ¿Alguien de la sala un hace día una... todavía niños envueltos? Sí. ¿Hay alguien que Hay haga? alguien. Mire Bueno, usted, después yo le voy a dar mi ¿sí? receta de niños envueltos. ¿Eh? Pero hay cosas que, no sé, solo mi experiencia Muy personal, que bien. antes se hacían y ahora no se hacen más. Qué ¿Qué sé plato yo? delicioso. Sí, Es tan fácil. ¿Por qué no se hacen mal los niños? no Hay sé. una señora,
Muy bien, muy bien. Una señora un día en el Facebook cargué una foto de unos niños envueltos y una señora me dijo que yo era un asesino. A partir de ese momento hablar de niños envueltos me da un poco de escalofrío. Entonces, esto- así Bueno, que bueno. le voy a pedir a la gente que piense en sus preguntas. Yo voy a hacer la última, de manera tal de que ustedes puedan hacer las que quieran a Pietro. Y tiene que ver con este libro. ¿Qué es exactamente Recetas de Bodegones? Bueno, Receta de Bodegones es, en primer lugar, el último libro que tuve la oportunidad de hacer, de realizar, gracias a Editorial Planeta, que me sigue otorgando confianza. Es un libro que salió en junio del año pasado, es el libro de cocina más vendido del mercado, y no lo digo digamos, con la idea de alimentar mi ego, sino lo digo porque evidentemente me da mucha alegría comprobar que existe un interés muy grande en esto, ¿no? Existe interés hacia los bodegones. Entonces eso me parece la cosa más importante de este libro. Y la otra cuestión es que he intentado, en primer lugar, finalizar un poco un razonamiento que empecé en el 2007 con Bodegones de Buenos Aires y por otro lado, eh, dejar un testimonio concreto de lo que se come en el año 2015 en los bodegones de Buenos Aires. O sea que en algún momento cuando alguien necesitará saber qué se come y cómo son las recetas de los bodegones, que son los restaurantes tradicionales de la ciudad de Buenos Aires, bueno, ahí hay un documento periodístico que demuestra lo que se come en la ciudad de Buenos Aires y en sus bodegones. Este libro no hubiera sido posible sin la generosísima colaboración de personas como el señor, yo me permito de llamarte Cacho después de tantos años, de los dueños de los bodegones y de las cantinas, que con mucha generosidad y sin recibir nada a cambio, excepto mi gratitud, no sé si les sirve o menos, pero eh, ofrecieron sus recetas. Y la verdad que además las ofrecieron bien, porque yo tenía la sospecha, digo, me van a dar la receta buena, y después si no sale me van a decir de todos los lectores. Lo que pude comprobar es que las recetas estaban bien, porque muchísimos lectores me envían mensaje y me dicen, probé la receta y la receta salió perfecta. Entonces, bueno, gracias a esa colaboración que muy gentilmente y esa confianza que me dieron los bodegones, pudimos sacar este testimonio, en mi opinión, muy valioso desde el punto de vista periodístico gastronómico. Esto es simplemente son 200, casi 200 recetas. Normalmente un libro de cocina hoy en día tiene 100, 120 recetas, acá hay 200 recetas. Al lado de cada receta, por supuesto, está el nombre del bodegón que muy gentilmente la ofreció y al final del libro hay 2 páginas donde se especifica la dirección del restaurante, del bodegón, de la cantina, Así que etcétera. si cualquiera de las señoras tiene el drama, que por lo menos yo viví en mi casa con mi madre, hoy, ¿qué hago de comer? ¿Qué hago de comer? Bueno, ahí Receta de tienen bodegones. recetas de bodegones. Bueno, levanten la mano quien quiera hacerle preguntas a Pietro. Le van a acercar un Un micrófono micrófono. para que ustedes puedan, para que todos podamos escuchar las preguntas. La primera ahí. Hola, buenas Buenas tardes. tardes a usted, señora. Se me ocurrió esta pregunta a raíz de lo que el moderador comentó sobre los quesos. ¿Por qué si se hace siempre igual no salen todos igual? Y es que usted dijo pues que se equivocan, pero yo pienso que es una materia viva y por lo tanto no puede No, salir lógicamente. 2 veces lo mismo. No, lógicamente. Y entonces mi pregunta es la siguiente: ¿es posible que una receta, si se sigue exacta, salga siempre igual? O lógicamente es posible. Lo que también es posible es que no salga igual o que salga diferente. O sea, eh, En otras palabras, ¿cómo se hace para que una receta siempre salga igual? a ver, primero la reiteración de la técnica. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínese, por ejemplo, un señor que elabora pizza. Un pizzero en una pizzería que funciona elabora 1000 pizzas por día. Ese hombre tiene una capacidad, esa persona tiene una capacidad
una familiaridad con los ingredientes que permite una réplica casi exacta de todas las pizzas. Ahora, partiendo de ese punto, también hay cuestiones que influyen. Por ejemplo, en el caso de la pizza, y no es menor, se lo aseguro, si el día es húmedo o el día es seco, influye enormemente. Pero esa persona, si es un buen profesional, puede dominar de alguna manera esos factores, haciendo que, por ejemplo, colocando menos levadura, más levadura, esperando más la fermentación o menos la fermentación, pero depende todo de esa persona y de la familiaridad que esa persona tiene con esa receta. Por eso que nosotros decimos siempre, o por lo menos yo lo digo, que los buenos restaurantes son los restaurantes donde uno encuentra siempre el mismo plato. Porque uno tiene en la cabeza, cuando yo voy a lo del señor Cacho, yo voy a comer, por ejemplo, no sé, los fusilli con sardicelle. Y entonces yo lo conozco hace 20 años o más de 20 años y todas las veces que voy encuentro siempre el mismo sabor. Evidentemente saben cómo replicar esa receta de la mejor manera posible. Ahí está un poco la clave. Es obvio que a veces la receta no te sale, pero ¿por qué? Y porque alguno de los ingredientes no tiene esa calidad, porque, no sé, los tomates tienen demasiada agua y o no son maduros, y bueno, entonces el cocinero es el que tiene que de alguna manera dominar esas variables para llegar al resultado final que quiere, o sea que el mismo sabor de siempre. Cacho, como nosotros vamos a ir todos corriendo al restaurante, No, te estaría arruiné, muy te bueno arruiné. una promoción para los que hemos venido acá hoy en el Costa mencionando mencionando la charla tendrá un tanto por ciento de descuento. Miren cómo se prendieron todos. ¿Dónde está el micrófono? Bueno, Sí, por señor. acá. Bueno, la charla me parece bárbara y su conocimiento 10 puntos. Ahora llega el palo. Pero, Ah. no, ahora viene el palo. Eh. No, pero hay un tema que usted me cuidé bien de escucharlo y no lo mencionó nunca. Y yo soy un obsesivo. Diga. Y será porque viajo por todo el país y me importa mucho eso. Sabe que me fijo muchísimo, muchísimo en la limpieza. Hasta en el baño, hasta en el baño. No, Yo los hasta, califico. no hasta en el baño, a partir del baño en adelante hay que fijar. Bueno, ¿no? ¿Qué me puede decir en eso? Y le puedo decir que se debería trabajar más en eso. Me parece que por toda una serie de motivos que son muy largos de explicar, bueno, a ver, en las cocinas hay una dinámica de trabajo, sobre todo en los restaurantes que expresan una cantidad grande de comensales y que tienen una cocina que se llama la minuta, donde se preparan las cosas en el momento, etc. Hay una dinámica tan frenética que si usted entra en la cocina en el momento del despacho, durante el despacho, usted va a encontrar comida en el piso, salpicadura por todos lados. Eso de alguna manera es normal, porque eso es parte de la dinámica. Quien conoce cómo funciona la cocina de un restaurante sabe que eso es normal, puede pasar. Otra cosa es un restaurante, no sé, de un gran hotel o un restaurante que tiene una estructura muy grande, con mucho personal, donde cada uno hace un pedacito de una cosa, entonces ahí uno puede pretender otro tipo de situación. Lo de los baños es un medio complicado, sobre todo en restaurantes, entre comillas, que tienen mucha antigüedad, porque la estructura quedó así, porque los espacios son más chicos, etcétera, y porque también los comensales son mal educados. Porque, perdóneme, si yo encuentro el baño limpio, cuando salgo lo dejo limpio. Entonces, bueno, también es cierto que hay muchas personas que no cuidan ese detalle, me refiero a la parte, digamos, de los empresarios gastronómicos, pero también hay muchos comensales y muchos clientes que son muy mal educados. Así que tenemos que trabajar un poco, es como cuando uno va en el baño de un avión. Hay que dejarlo, digamos, como corresponde, no hay que dejar un desastre. Entonces, bueno, lo mismo, si uno pretende que por cada persona que entra al baño tengamos, no sé, necesitemos un señor que lo vaya a arreglar, bueno, eso es imposible.
por la dinámica del trabajo y por el costo que tiene. Entonces nosotros también tenemos que ser personas civilizadas y si tenemos que utilizar el baño, usémoslo de la mejor manera posible, para que el que venga después de nosotros lo encuentre, digamos, medianamente utilizable. ¿Dónde está el micrófono? Buonasera. Buonasera. ¿Puede Ahí, levantar la mano? levante la mano. Ahí está, muy bien. Siendo hijo de la ciudad igual que Cristóbal Colón, del genovés, es una pregunta histórica. ¿Qué consumía, cómo subsistía la tripulación en aquel entonces del siglo, del año 1400, siglo XV? Sí. Entonces tenían, obviamente todas, tampoco el viaje fue demasiado largo. Ustedes saben que fue un viaje de aproximadamente 30 días, aproximadamente de 30 días fueron 3 viajes. Uno creo que duró 24, el otro 27, el otro 29, aproximadamente 30 días de viaje, pero obviamente todos elementos secos, no deteriorables, porque no tenían posibilidad de conservarlo. La preocupación más grande, por supuesto, era el agua. Y después unas galletas marineras que no son las exquisitas que se encuentran hoy en día en la panadería, sino que son tan duras, o sea que se necesita un martillo. Entonces ellos la remojaban en el agua con sal, agua con vinagre, para poder acompañar la comida. Tenían pescado seco, como el bacalao, y poca cosa más, o sea, era una vida muy sacrificada. No había algunos animales vivos que se sacrificaban durante el viaje y después se cocinaban. Y una parte de ellos no se podía sacrificar en teoría porque eran necesarios para después la obra de colonización, ¿no? Para ser utilizados en los lugares que iban a conquistar. Y entonces, bueno, era una alimentación sumamente sencilla. Había algún licor, había limón, por ejemplo, porque se decía que era necesario para el escorbuto, que era una enfermedad que surge a partir de la falta de vitaminas, etcétera. Entonces, bueno, muy sencillo, muy complicado. Muchos llegaron a morir casi de hambre porque no había suficiente cantidad de comida, de agua y de alimento para poder sustentar toda la tripulación. Así que son muy interesantes los viajes de Colón, también se describen esas cosas. Así que muchas gracias por su pregunta. Y para el señor que preguntó antes, limpieza poca, supongo. Y limpieza, sí, arriba de la Niña, de la Pinta, de la Santa María, poca. Su pregunta, por favor. Sí, un poco lo mío era saber, digamos, si hay una comida por excelencia tradicional argentina. Y digamos, mi pregunta también tiene una intencionalidad, porque digo, soy medio un curioso de muchas cosas y entre otras del origen de la alimentación. Sí. Con respecto a lo que el señor recién preguntaba acerca de qué comía el genovés, hace pocos días leía que el genovés vino leyendo un libro de Marco Polo que según parece que lo tenía en ese momento. Y convengamos, según parece que Marco Polo, cuando viajó a China, trajo los fideos o algo por el estilo. Por supuesto. Se dice, hay contradicciones también al respecto, porque quiero decir también el bagaje de cosas que ya venían desde el este. Pero desde ya. Y Colón, si bien describía, perdón por todo esto que lo estoy diciendo, pero supongo que también traían su bagaje de cosas, eso que de los chinos, si serían de trigo o de arroz, no lo sé, o sea, no lo puedo leer. Pero sí, en todo caso, ahora digo, y cuando le comentaba antes, la intencionalidad de mi pregunta es con respecto a la comida tradicional, es porque yo sé, por ejemplo, que, no sé, el asado, los vacunos vinieron desde Paraguay porque lo trajeron los españoles, y bueno, pero digo un poco porque conozco un poco el norte, y en el norte se come mucho el maíz, y se come mucho también, por supuesto, el maíz es peruano, Sí. de esa zona. Digo, es andino. Es andino, correcto, sí, hasta donde sé, sí, bien. Y digo, a ver, ¿cuál sería lo que más se acerca a la comida tradicional argentina? Vuelvo, insisto con lo que más o menos creo que dije anteriormente. Un plato se transforma en un plato nacional cuando sale de su ámbito, empieza, hay un antropólogo que se llama Massimo Montanari que lo explica muy bien. Un plato se transforma en un plato nacional cuando sale de los límites de su zona. Cuando ese plato empieza, él dice, contaminar otras zonas del país. Entonces ahí empieza a transformarse en un plato, en un bien común, en un bien gastronómico común. Entonces, ¿cuáles son los platos que se comen en toda la Argentina y que todo el mundo acepta e identifican como argentino? El asado, la empanada, la milanesa,
El locro sí, pero el locro no, yo en Ushuaia no como locro, no hay locro en Ushuaia, ¿me entiende? Es cierto que es un plato nacional, que es un plato celebrativo, es un plato que en ciertas fechas todo el mundo come, pero no es un plato que se encuentra en todos lados. Yo el asado, la milanesa, la empanada la encuentro en todos lados. La pizza, ¿eh? Entonces quiero decir, hay platos que empiezan, pero yo le repito, desde mi punto de vista, que es un plato que no es un plato, es una celebración gastronómica emblemática de Argentina, es el asado. No existe una situación culinaria gastronómica más emocionante que un asado. Para un argentino obviamente es una obviedad, digo, es una cosa común y corriente, pero no sé si ustedes han tenido la posibilidad de celebrar un asado con un turista, con alguien que viene de afuera. No lo pueden creer. No lo pueden creer. Mi hermano la primera vez que preparé un asado en mi casa, no lo podía creer. Una parrilla del tamaño de esta mesa, con unos costillar, con el costillar, y con los chorizos, y con la morcilla, y con la no sé qué, y el chimichurri, y el pan, y es, se emociona. No, se emociona. Eso digo en serio, es una emoción. Ve, no, para nosotros es normal. Digo, más sí, tiramos un pedazo de carne arriba del bar. Pero el tipo que viene de afuera no lo tiene eso. Eso es extraordinario. Y entonces parece una obviedad, no quiero evadir su pregunta, pero realmente me parece que el asado hasta el momento y hasta que no se defina otra cosa es quizás la celebración gastronómica, la situación culinaria más representativa de Argentina. Y no lo digo solamente yo, hay encuestas que se hacen para ver qué opinan los extranjeros, por ejemplo, de eso. Es la carne. Argentina se identifica con la carne a la brasa. Nadie sabe que hay una milanesa, excepto nosotros, que hay una milanesa napolitana, que hay, no sé, gambas al ajillo y esas cosas. Entonces, bueno, no, lo que tenemos que hacer es mantener eso, porque eso es maravilloso, eso es la cultura, la historia del país. Usted lo dijo. Cuando llegaron los españoles, en 30, 40 años lograron invadir toda la pampa con los cimarrones vacunos. Entonces, a partir de ahí, por 400 años, los argentinos se acostumbraron a comer carne, 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 todos los días. Si queremos hacer otra cosa, hay que trabajarlo, hay que pensar cuáles son los otros platos, puede ser el locro, puede ser la carapulcra, pueden ser, no sé, hay varios platos que pueden ser representativos, porque es cierto que una parte de nuestra cultura es la cultura andina, es la cultura del maíz, son las papas, son los ajíes, son la quinoa, o sea, hay cosas, pero son relegadas, diría yo, al ámbito andino, y entonces entramos en una contradicción con ese razonamiento de que un plato nacional tiene que ser un plato compartido por todo el país. Así que bueno, esa es una cosa sobre la cual hay que trabajar, los cocineros tienen que trabajar y bueno, hay que hacer un trabajo muy grande. ¿Qué opinas de que antes nosotros esperábamos las estaciones y ahora ya no esperamos ninguna estación porque hay peras yo las espero siempre. ¿Sí? Sí, siempre, siempre. Para ir a comprar eso de Para ir a estación. comprar lo que la estación propone. Entonces es octubre, noviembre las frutillas, después llegan los duraznos, después llegan los melones, después llega la sandía, después llegan las ciruelas y seguimos así. Lo digo con serenidad y con cariño, cuando veo personas comprar una frutilla en pleno invierno, la verdad que digo, pero ¿para qué la compras? O sea, no tiene sabor a nada, o sea, no te sirve, te la hacen pagar el triple, digo, ¿para qué? El otro día estaba en la verdulería, porque me gusta ir a la verdulería a comprar, no voy al supermercado, no se enojen ninguno, pero no voy al supermercado a comprar ni fruta ni verdura. Y había un señor que armó un escándalo terrible porque la verdulería no tenía naranjas. Entonces yo digo, pero señor, pero la naranja es de invierno, o sea, ¿para qué busca la naranja? Busca otra cosa. Hay que tener la naranja porque mi niña no es de la naranja, etcétera. Bueno, entonces, deberíamos empezar a ser mucho más buscar el alimento de temporada, porque la naturaleza es sabia. Por algo salen los alimentos en un determinado periodo del año. Entonces, cuando es temporada de alcauciles,
no en el comienzo, porque nos afanan, o sea, yo cuando veo una alcaucil a 15 pesos, o sea, le digo al verdurero, te lo podés quedar y no lo compro ni muerto, pero después cuando salen 5 pesos sí lo voy a comprar. Y lo mismo con otras cosas, o sea, tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar nosotros tenemos un poder inmenso, inmenso. Ahora todo el mundo habla de la carne, que aumenta la carne, etcétera. ¿Saben cómo se hace? No se compra la carne. Te la podés tener un mes, o sea, se tiene que deteriorar en la heladera. Y le puedo asegurar que el precio de la carne va a ser baja. Y así con las otras cosas. Es un llamado a la resistencia. Resistencia. De Pietro Sordo. La resistencia. A ver dónde estamos. Acá. Super. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a usted. Tengo entendido que en un programa radial de esta mañana, donde usted fue entrevistado, habló acerca de las frituras. Sí. A mí me gustaría, por favor, yo no lo pude escuchar, me contó mi señora, por eso vine, que hable un poco acerca de este tema de las frituras y también cuál es la mejor manera de preparar un pescado, Bien. ya que estamos en Mar del Plata. Muy bien. ¿Hay algún médico acá? ¿Algún nutricionista? Me va a matar, me va a matar. Bueno, no se enoje, ¿eh? No se enoje, ¿eh? Bueno, hay unos estudios que se hicieron en Granada, en España, siempre en el País Vasco, también en España, que aparentemente demuestran que freír en ciertas condiciones, utilizando grasa de cerdo, aceite de coco, aceite extra virgen de oliva y manteca, no genera problemas a nuestra salud. ¿Pero en qué sentido? Cuando el aceite se calienta, nosotros le metemos el fuego para freír, etc., se forman una sustancia que se llaman aldehídes, que no son muy buenas para nuestra salud. Entonces, en algunos tipos de aceites, como ¿hay alguien dueño de alguna productora de aceite? ¿No? Bueno. En algunos aceites, como girasol, soja, maíz, estos aldehídes, en lugar de evaporar, se quedan en el aceite mismo y se pegan a la comida. Y eso, digamos, a ver... Directo a la arteria. Bueno, no es un problema de arteria, es otro tipo de problema, digamos, son sustancias que atentan, digamos, a nuestra salud. No hay que tomárselas demasiado en serio porque, bueno, comemos ese tipo de aceite hace años, pero evidentemente estudiaron que tiene efectos que no son buenos para nuestra salud. Pero si utilizamos la grasa que yo le mencioné anteriormente, o sea, aceite de oliva, bueno, no el aceite de oliva de bajísima calidad, aceite de coco, grasa de cerdo y manteca, esas sustancias no se quedan en la materia grasa, entonces no son tan dañinas para nuestra salud. Y además, los antioxidantes contenidos, sobre todo en los vegetales, se mantienen muy bien. Eso es lo que dicen los notables profesores de las universidades mencionadas. Ahora, eso desde un punto de vista químico. Desde un punto de vista de cómo freír, hay que pensar en algunas cosas. Hay muchas personas que fríen las cosas en muy poco aceite. Eso es un error gravísimo. Básicamente porque en poco aceite generamos una concentración de esas sustancias y en segundo lugar porque por una cuestión física el alimento en lugar de rechazar el aceite y generar una costra absorbe el aceite y entonces bueno, ahí sí que no vamos bien. Entonces tenemos que freír en abundante cantidad de aceite. Temperatura correcta son 180 grados, pero nosotros en casa, la mayoría de nosotros no tiene el termómetro. Entonces, ¿cómo llegar a los 180 grados? En lugar de poner el gas al máximo, nosotros lo vamos a poner en una posición mediana. O sea, no tiene que ser ni suave ni fuerte.
y esperamos que el aceite caliente despacio y que llegue a su temperatura. Después, en lugar de poner 8 milanesas en la sartén, hay que ponerle 3 y freír en tandas. Es mucho más rápido y la milanesa o lo que sea absorbe mucha menos grasa. Después lo que vamos a tener, necesitamos, ¿vieron los sobres que muchas veces de papel tipo craft, ese papel tipo madera que se usan para los alimentos, para el pan, etcétera? En lugar de utilizar el papel absorbente de cocina, ustedes vieron que empiezan a poner papel absorbente y se necesita un rollo bueno. Ustedes utilicen, cuando compran y le quedan esos sobres, guárdenlo, son perfectos para la fritura. Nada absorbe mejor la grasa que ese tipo de papel. Entonces, utilizando un poco todas estas cosas, y por supuesto no comiendo cosas fritas todos los días, porque eso la verdad que sí es dañino, podemos insertar las cosas fritas de vez en cuando en nuestra dieta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se hierve la verdura en el agua, pierde el 90% de sus propiedades. Y si no, comamos la cruda. Bueno, pescado. Para mí, el pescado es uno de los alimentos que me gusta más. Entonces, y además nací en un contexto y crecí en un contexto donde se comía mucho pescado. Para mí la mejor forma de comer un pescado es de la manera más sencilla. Nada de salsa, nada de roquefort, nada de perejil provenzal, o sea, nada de todo eso. ¿Pero por qué? Porque el pescado es una carne muy delicada. Si nosotros le empezamos a poner una cabeza de ajo picada, ají molido, medio kilo de queso azul, etcétera, etcétera, el pescado no lo perdemos. Entonces, ¿por qué tenemos que gastar dinero en una materia prima tan noble cuando después la perdemos? Entonces, ¿qué tipo de pescado consume usted? ¿Bacalao del salado o la merluza, digamos, fresca? Salado, bueno. Trucha, muy bien. Bien. Por ejemplo, un método que no falla prácticamente nunca y que se puede aplicar a casi todos los pescados, trucha incluida, es poner un poco de aceite de oliva en nuestra fuente para horno, rociar ligeramente, no con medio litro, ligeramente el pescado con un poco de aceite, pescado limpio, por supuesto, sin escama, sin aleta, sin tripa, sin nada. Yo cuando veo los pescados con las aletas en los restaurantes me enojo. Hay que sacar las aletas. Entonces hay que ponerle un poco de sal, un poco de pimienta, el aceite de oliva, se pone en el horno a 180 grados. Después de 5 minutos, cuando empieza a hacer que el aceite empieza de alguna manera a accionar sobre la carne, uno toma un vaso de vino blanco y hace arriba así, nada más. Si necesita un poco más de líquido, usted le agrega un poco más de vino mezclado con agua tibia o caliente. Punto. Se acabó. No necesita cebolla, no necesita ajo, no necesita nada. Y ahí van a tener el sabor del pescado. Si usted quiere, le puede agregar unos pedacitos de tomate, pero alrededor, para que el tomate pierda un poco de su agua y impregne el jugo de cocción del pescado. Pero nada más, para mí, esa es una cosa mía, personal, esa es la forma de comer el pescado. ¿Limón para qué, señora? Parece Limón, que señora. no. No, señora, perdóneme, estoy bromeando un poco. El limón originariamente en el pescado se utilizaba en el pescado ¿para qué? Para sacarle el olor. Entonces el pescado, si está fresco, realmente fresco, realmente no lo necesita. El limón normalmente la verdad que le queda bien, por ejemplo, con una fritura, por ejemplo, a rabas, calamarete frito, cornalito, eso sí, ¿por qué? Porque desgrasa un poco, digamos, la boca, entonces ahí sí. Pero en el pescado al horno, la verdad que no, yo no lo pondría, porque voy a agregar un elemento ácido que me parece que no queda bien en ese contexto, ¿eh? Y si el pescado no está en condiciones, es inútil ponerle limón porque no está en condiciones. Y con respecto al bacalao, primero, bueno, hay que sacarle muy bien la sal, porque si no, cuando vamos a dormir de noche necesitamos 25 botellas de agua al lado de la cama.
Entonces, primero hay que estar muy seguro de sacarle bien la sal. ¿Cómo se hace? Remojándolo bien en agua fresca, cambiando el agua todas las veces que se pueda por 2 o 3 días. Sí, es un plomo. Bueno, y para estar seguros... Yo voy a lo de Cacho y le pido a Cacho. Bueno, y para estar seguros, yo recomiendo, terminada ese lavado, de dejarlo 8 horas, 6 horas en la heladera sumergido en leche. A partir de ahí, ustedes lo pueden utilizar para preparar, digamos, la preparación que más les gusta. Pueden hacerlo... ¿Eso cuánto dura? ¿3 días? ¿Qué? ¿El bacalao? No digo toda esa preparación. Bueno, el bacalao lo tenés que remojar, Sí. es así. Sí. Lo salaron. Uno y termina bueno, tomándole cariño, ya no se lo puede comer. lo acariciás, lo saludás. No sé dónde está el micrófono, vamos a hacer las últimas 3 preguntas, Sí. no porque nos echen, sino porque tenemos que salir a comer. ¿Dónde Sí, está? buenas noches. Buenas noches a usted. Usted que viajó por todo el mundo, le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se pide o cómo se consigue carne para asado en el exterior, como en Holanda, como en Estados Unidos, Texas o como en Irlanda? Donde te vas, como en el caso mío, a pedir para hacer una milanesa Sí. y te dan una carne que nada que ver y en el idioma de ellos no tienen los cortes Y no. argentinos. Entonces a mí me resulta imposible y entonces hacemos hamburguesa porque no podemos salir de eso. Bueno, ¿Cuál sería el corte ideal que serviría para hacer un bife a la cacerola o algo por el estilo y que no Mire. sea tan fibroso? siempre tenemos que, tenemos que pensar un poco con la lógica. Los cortes más duros, señora, ¿dónde están? Cerca de donde el animal camina. Entonces, cerca de las patas, o sea, en las patas traseras. Entonces, son los cortes más duros. O sea, ¿por qué? Porque ahí están los músculos que trabajan más. Y los cortes más blandos están arriba de la espalda del animal, cerca del cuello. Entonces, lo que hay que hacer es buscar, digamos, si yo quiero una carne para una cocción prolongada, le puedo pedir al cocinero un corte que pertenezca a esas zonas, porque de ahí estoy seguro que voy a tener el tejido conectivo que yo necesito para que la carne resista una cocción prolongada. Y si necesito una carne que necesita una cocción breve, voy buscando algo arriba de la... Eso sí, uno le puede mostrar al carnicero, ¿no? Dice, mira, tenés un corte desde acá, bueno... Hay que buscarlo así, porque si no, no hay otra posibilidad. Los cortes cambian mucho. La veo complicada, ¿eh? ¿Qué quiere que le diga? La veo complicada. Sí, sí. Bueno, entonces hay un dicho que algunos dicen que el carnicero es el mejor amigo del hombre argentino. Entonces lo que hay que hacer es hacerse amigo del carnicero e intentar explicarle lo que uno quiere. Entonces, por ejemplo, hay cortes como la bola de lomo, que la verdad que se usan casi, en Italia se usa, en Francia se usa, en España se usa, para hacer la milanesa eso está bien. El cuadril es un corte que normalmente se usa en Italia, se usa en Francia, se usa en España y se usa también en Estados Unidos. Entonces uno lo que tiene que hacer es hacer todo lo posible para documentarse, ver cuál es el corte que corresponde a nuestros cortes en el país donde uno vive y posiblemente intentar explicárselo a un carnicero que tenga un mínimo de buena voluntad. Entonces, bueno, ahí uno zafa, porque si no, señor, es complicado. Sí. Si no queda el recurso del cuatrerismo, que también es... También. Señor, su pregunta. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vos mencionaste a la carne como el producto icónico argentino. Sin embargo, estamos experimentando en el último tiempo una baja en la calidad del producto muy importante, ¿no? Lamentable baja. Y uno va a una carnicería y, excepto en casos muy específicos, es imposible saber la raza de la carne que está comprando, cuántos kilos tenía ese animal, la fecha de faena, que es una característica. Si es de casi- feedlot, si no es de feedlot, si es de la cuenca de Río Salado o si es de Río Cuarto. Exacto. Eh, Mencionaste el ejemplo de la industria vitivinícola, cómo se tecnificó para pasar de
vender productos a granel a vender productos de alto valor agregado. ¿Qué es lo que pasa que otras cadenas industriales de alimentos, como la carne, o puede ser también el tema de la verdura, no generan ese cambio? Primero porque no le importa absolutamente nada. La segunda es porque el consumidor no pide eso. Volvemos siempre al mismo discurso, o sea, si el consumidor no lo pide, nadie se preocupa de proponerlo. Es así de simple. Y porque, además, desde un punto de vista normativo, evidentemente no se lo considera un producto o un asunto importante. Porque todos creen que eso significa más control y entonces todos tienen miedo de ese control adicional. Porque ¿eso qué significa? Significa una especie de autocertificación, o sea, es decir, que, por ejemplo, el carnicero debería decir con claridad la procedencia de esa mercadería. Muchas veces, o sea, los animales, yo por lo menos últimamente veo que cada día los animales son más chicos que uno ve en la carnicería. Si ustedes se acuerdan, hace 10 años los huesos del asado eran así, ahora son así en la carnicería. Entonces, hay toda una serie de cuestiones que se mezclan muchas cosas. Uno es, repito, el mercado no lo pide. Si la gente, bueno, vos no tenés idea del placer que me da esa pregunta que vos hiciste. ¿Por qué? Porque es una cosa que decimos hace años, pero no puede ser que uno va entre en una carnicería y no sabe de dónde viene la carne, qué tipo, si es un Hereford, si es una... Y vos me dirás, a mí qué me importa si es un Hereford, pero eso sirve también para que la gente para que se genere un mercado mucho más interesante, pero no lo entienden. Sería mucho mejor para ellos. Porque la gente empieza a diferenciar la calidad, empieza a reconocer que una carne del norte es diferente de una carne del sur. Entonces hay gente que le gusta más la carne del sur y la del norte. O sea, quiero decir, se generarían toda una serie de diferenciaciones y segmentaciones que vitalizarían mucho más el mercado, revitalizarían mucho más el mercado. Pero tanto el consumidor, porque el consumidor mira la cara y dice, más sí, lo importante más o menos es el precio, está bien, parece que está bien. No está bien. Hay que pedir mucha más información, necesitamos saber mucho más. Eso vale para la carne, vale para la verdura, vale todos los productos frescos, el pescado. Queremos saber quién lo pescó, de dónde viene, de dónde viene eso. Yo como consumidor necesito saber de dónde viene el alimento. Entonces, bueno, no somos muchos, pero estamos intentando todas las veces que podemos hablar de eso. Yo todas las veces que puedo en una entrevista, cuando me dan el pie, yo hablo de esas cosas. Porque para mí son fundamentales, es importante. Así que bueno, muchas gracias por tu pregunta. Pero la única solución es, digamos, hacer sentir la voz y decir, gente, queremos esto, nos gusta, hay que moverse. Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, mañana en el carnicero, ¿no? Recuerdo que cuando yo era chico mi madre le decía al carnicero que por favor le mandara carne de vaca que no estuviera cansada. Nunca entendí qué era lo que... ¿Dónde está? La última pregunta. La última pregunta la voy a hacer yo, Pietro. La primera vez en 19 años que Marcelo hace... No, es la segunda, en 19 años que organizo el ciclo... Es la segunda vez que pregunto, la otra vez fue en otra charla tuya. Lo que pasa es que me gusta mucho tu charla. Te voy a hacer dos preguntas. Dos. Una, que nos recomiendes dónde se puede comer una buena milanesa. ¿En qué lugar del país se puede comer una buena milanesa? Jamás. No. Bien, señora, muy bien. Las milanesas, perdón, lo digo, sí, que nadie se enoje, pero las mejores milanesas se comen en casa. ¿Por qué? La verdad que yo no sé por qué a muchísimos restaurantes les cuesta preparar una buena milanesa. O le ponen poca carne, o le ponen mucho rebozado, o no le ponen huevo, no sé qué. Siempre es la verdad que son, en general, no son buenas las milanesas que se comen en los restaurantes. Yo no sé por qué. Fíjense qué contradicción. Uno de los platos más tradicionales, más queridos, más emblemáticos, se comen bien en casa, son deliciosas, o sea, son maravillosas, tienen un sabor. Y en un restaurante que supuestamente son profesionales, no la preparan bien. Entonces, a esa pregunta no tengo respuesta. Y la otra, si leíste el libro Mal Comidos, ¿y qué te pareció?
Me parece un libro que informa sobre ciertas situaciones. Mal comido es Soledad un libro Berruti, que hizo un libro sobre... sobre perdón. algunas de las aberraciones de la alimentación de nuestra época, que deberíamos por lo menos conocer. Después no digo preocuparnos, pero por lo menos conocer. Toda información que sirve para informarnos sobre lo que pasa con la alimentación, sobre lo que pasa con la industria, sobre lo que pasa con nuestro alimento, porque el alimento entra dentro de nuestro cuerpo todos los días. Si nosotros nos alimentamos mal, dañamos, pero desde el punto de vista de la materia prima, estamos haciendo un daño muy grande a nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante, son importantes libros como Mal Comido y como otros que circulan con esa temática, porque nos ayudan por lo menos a tener presente que, no sé, se usa mucho, no sé, antibióticos. No. Sí, con los salmones dicen que usan antibióticos con los salmones. Pero eso sería lo de menos. Pero no sé, que se usa mucho jarabe de maíz en todos los alimentos y eso ha generado un nivel de tolerancia que ha bajado mucho en relación a los azúcares en nuestro cuerpo. Que, por ejemplo, en muchos alimentos que supuestamente deberían tener harina de trigo, hay otro tipo de harinas, que no sé, que los procesos industriales de alguna manera destruyen la frescura y la calidad del alimento. En fin, esos son textos interesantes para entender que muchas veces, o sea, simplemente teniendo una conducta un poco diferente, llegada a la hora de comprar, podemos hacernos un bien, o sea, podemos tratarnos un poco mejor. Entonces sí. Les pido por favor que me ayuden a decirle gracias a Pietro Sorba. Gracias a ustedes. Va a firmar ahora libros ahí a quien quiere. Y los que sigan en Mar del Plata lo esperamos la semana que viene con Santiago Kovadlov y un libro que se llama Las huellas del rencor. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.